Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 9 del Discipulado Apostólico. Contento de estar aquí nuevamente con ustedes. El tema de esta clase será los dones de inspiración. Aleluya, los dones de inspiración o dones vocales en inglés. Este es el don de profecía, el don de géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Vamos a estar hablando de estos tres, como mencionamos, ¿verdad? Ya hemos tocado los dones de poder y los dones de revelación en la última clase. En la descripción encontrará, ¿verdad? Los enlaces para todas ellas. Así que comenzamos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu presencia. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, nos ponemos ante tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos marques con este conocimiento de tu palabra, Señor, y sobre todo que tú impartas en nuestros corazones un hambre y una sed, Señor, de justicia primero, de tu reino, Señor, de que se haga tu voluntad. Padre, que tú impartas al final de esta clase, Señor, a cada uno de los oyentes estos dones, Espíritu Santo, para la gloria tuya, Señor, para que podamos seguir, Dios mío, trayendo personas a tu reino, Señor, para que te conozcan y sean salvos, y para que la iglesia sea edificada y haya avivamiento en tu casa. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias una vez más. Amén. Bueno, comenzamos. ¿Verdad? La base de esta clase también, ¿verdad? Al igual que las pasadas dos clases sobre los dones del Espíritu, está en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11, y dice así, dice, pues, a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu Santo, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Amén. Bueno, algunas notas importantes que me gusta recalcar siempre sobre los dones del Espíritu Santo es que Dios quiere que recibamos y manifestemos estos dones, estos regalos del Espíritu Santo con el propósito de, número uno, edificar la iglesia y número dos, atraer al inconverso al arrepentimiento, llamarlo al arrepentimiento y a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya. Es necesario pedirle los dones del Espíritu Santo al Señor y anhelarlos con ese deseo de imitar a Cristo Jesús, para darle gloria. De esta manera nosotros seremos ellos sus testigos en este tiempo, no solamente por medio de palabras, ¿verdad? Porque podemos conocer la Biblia y eso es súper importante y fundamental, pero no solamente podemos conocer la Biblia, debemos también poder demostrar la veracidad por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, y por eso nos estamos capacitando en este discipulado, para que usted sea enviado, aleluya. Usted vaya, donde quiera que usted esté, pueda manifestar el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, en su vecindario, en su iglesia local, aleluya, o más allá donde quiera que el Señor lo envíe. También los regalos del Espíritu Santo fluyen y trabajan juntos para la gloria de Dios, así que debemos tener la fe para creerle al Señor, para que fluya, nos usen todos los dones. En 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores. O sea que hay dones que son mejores, que están a un nivel más alto, más fuerte, son más notorios. Hay niveles en los que podemos operar en los dones del Espíritu Santo. Y por medio de la práctica podemos nosotros crecer en ellos y hacernos más precisos, hacer que por la fe, ¿verdad?, que sigue aumentando en nosotros, pues mayor será la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Bueno, comenzamos con el don de profecía. Esta palabra profecía en el griego original es profeteia y significa declarar, o sea, hablar un mensaje de parte de Dios. Significa declarar también la mente de Dios o clarificar algo de antemano. O sea, esto es un término bastante amplio. En la clase pasada que estuvimos hablando de los dones de revelación, hablamos del don de palabra de ciencia o don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus y también del don de palabra de sabiduría. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría, hablamos que cuando el Espíritu Santo, en el caso de la ciencia, revela algo en el presente o el pasado, y en sabiduría es una instrucción, ¿verdad? Algo claro, que nos ayuda a ser efectivos. Es
cómo ponemos en práctica, ¿verdad? Cómo utilizamos prácticamente ese conocimiento que el Señor nos dio. En esencia, todos estos dones también pueden ser llamados dones proféticos, porque, como dije, profecía es un mensaje que es declarado por otra persona, ¿verdad? El profeta es alguien que recibe el mensaje de alguien y lo declara a otras personas en representación del que le dio ese mensaje, ¿ok? Hay una diferencia también entre lo que es el don profético, ¿verdad? Y lo que es el oficio o el ministerio del profeta, ¿verdad? Esta clase no vamos a tocar eso. Para eso tiene que ir a una clase anterior, ¿verdad? La clase anterior de los 5 ministerios. Le voy a poner el enlace también en la descripción para que lo tenga y pueda ir allá si no lo ha visto aún. Muy bien, este don entonces puede operar en los 3 tiempos. El don de ciencia opera en 2 tiempos, que es pasado y presente, pero el don de profecía puede operar en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Ok. Por medio de esta manifestación del Espíritu Santo se producen grandes encuentros con el Señor. Y esto abre los corazones de las personas para que reciban a Jesucristo como su Señor y para que reciban también la palabra de Dios. Dios utiliza este don para desatar su poder sobre las personas porque su espíritu, sus palabras son espíritu y son vida. Eso Cristo lo dijo en Juan 6:63. Los repasos de la clase pasada. En 1 Corintios 14:25 dice: lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Aleluya. En el libro de los Hechos vemos también que los que profetizaban y eran profetas, algunos de ellos también, dice que confirmaban a los hermanos. Cuando nosotros somos personas de oración, que le pedimos a Cristo, ¿verdad? En la intimidad, que tenemos una relación viva con el Señor, una vida de oración que está activa, ¿verdad? Caliente, no tibia ni fría con el Señor. Pues usted se va a comenzar a dar cuenta que donde Dios se está moviendo proféticamente y oran por usted, el Espíritu Santo le va a confirmar aquello que le había dado en la intimidad, en el secreto, y se lo confirma por medio de hermanos, sea que sean profetas o que, ¿verdad?, fluyan en el don de profecía. Y esto es poderoso porque así confirmamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y el Señor lo utiliza para confirmarnos, ¿verdad? Para que estemos seguros de que por aquí es que Dios quiere que yo camine. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Aleluya. Amén. Muy bien. El don de profecía opera de 2 formas principales, ¿ok? La primera es declarando el futuro, ¿verdad? En inglés, foretelling, ¿verdad? En Hechos 11:28 tenemos un ejemplo de esto. Dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea que vemos que esta palabra, ¿verdad?, que recibió este hombre Ágabo y la declaró esta profecía a la iglesia para que nos preparáramos, ¿verdad?, para que ese tiempo se prepararan. Viene una hambruna, dice el Espíritu Santo. Y eso ocurrió. Pues vemos que era algo, ¿verdad?, imposible de conocerlo si no fuera porque Dios lo reveló y se cumplió. Eso es importante también, cuando Dios revela algo, se cumple, a menos que no sea una palabra profética también que tenga, ¿verdad?, una condición. Por ejemplo, el Señor le puede decir a alguien: te voy a bendecir de esta forma, pero para que eso se dé tienes que obedecerme en esto y en esto y en esto. O tienes que abandonar esto y esto y esto que estás haciendo mal, ¿verdad? Obviamente si la persona no lo hace, pues no se va a dar lo que Dios dijo, ¿verdad? Hay palabras proféticas condicionales. Muy bien. La segunda manera en que opera o funciona el don de profecía es cuando Dios utiliza a un hermano o hermana para declarar su voluntad sobre algo, sobre alguien o sobre alguna región, para traerlo a cumplimiento. En inglés le dicen forthtelling, ¿verdad? Es cuando Dios nos da una palabra que hay que declararla y Él la utiliza para manifestar su poder en ese momento y que eso se manifieste. Un ejemplo de esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 4 al 10. Dice la palabra: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis,
y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ojo, mientras yo profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, con letra mayúscula, o sea, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Aleluya. Si Ezequiel no hubiese profetizado como le fue dicho, no se hubiese manifestado entonces el milagro de que ese ejército hubiese sido resucitado por Dios. Hay cosas que necesitan ser declaradas para que sean creadas. Dios utiliza, ¿verdad? Nos da ese enorme privilegio y honra de ser copartícipes de su plan para transformar esta tierra. Aleluya. Y muchas veces lo hace por medio de la palabra profética. Aleluya. Y entonces hay una pregunta clave aquí. ¿Quién puede profetizar la palabra de Dios? Pues vamos a ver. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículos 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También en el Antiguo Testamento dice en 2 de Reyes 3:17, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. También el apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios 13:31, porque podéis profetizar, aquí está claro, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aleluya. Vemos que el don de profecía se manifiesta, ¿verdad? En la clase pasada hablamos de más formas, ¿verdad? En que podemos recibir la palabra del Señor, la revelación del Espíritu Santo. Aquí habla de la audición, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz, en Juan, capítulo 10. Y en Reyes, te ruego que abran los ojos de mi siervo para que vea. O sea que hablamos del don visual, ¿verdad? Cuando recibimos palabras de manera visual por visiones o sueños, o auditivo, ¿verdad? O audible, o a nuestro espíritu, nuestra mente, ¿verdad? Una forma auditiva de oír la voz de Dios. Aleluya, para declarar un mensaje a otras personas. Y el apóstol lo dejó claro, pueden profetizar todos. Esto es escribiéndole a la iglesia en Corinto, para que todos aprendan y sean exhortados. En el Antiguo Testamento solamente podía profetizar aquel sobre quien venía el Espíritu Santo, que en ese tiempo eran básicamente los jueces, los profetas y también las personas, algunos de los que eran sacerdotes y servían en el templo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo venía sobre ellos, les daba un mensaje, profetizaban y el Espíritu se iba. Pero gracias al Señor Jesucristo en el nuevo pacto sabemos que por su sangre Él rasgó el velo al morir por nosotros en la cruz y envió al Espíritu Santo para que viniera a vivir ahora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo ahora. Por lo tanto, somos hechos hijos de Dios, hijas de Dios, sus ovejas, como dijo Cristo. Y nosotros escuchamos, entonces tenemos la capacidad ahora de escuchar su voz. Aleluya. Y si puedo escuchar a Dios, también puedo declarar lo que Él me dice. Aleluya. Que en esencia, ¿verdad? Su forma más básica es profecía. Aleluya. Así que usted puede escuchar la voz de Dios. De hecho, si usted le entregó la vida a Cristo, ya fue bautizado en las aguas, en el Espíritu Santo, usted puede y debe buscar la dirección del Espíritu, porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Dice la palabra, aquellos que son dirigidos por el Espíritu. Y el Espíritu Santo le quiere dirigir. Pero es necesario que lo primero que usted haga para poder recibir palabra profética es renovar su mente y entender, aleluya, que usted no tiene que llevar 50 años en el Evangelio. Usted tiene que entender que el Espíritu de Dios vive en usted y que usted ahora, al haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, usted está hecha para escuchar la voz del Padre.
Aleluya, en el nombre de Jesús. Así que comience a cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Que a veces la carne, ¿verdad? Y lo que nos han enseñado y lo que hemos visto, o lo que no hemos experimentado en Dios, nos quita como que ese ánimo de buscar que Dios me hable, que Dios... Y tendemos a depender, en esos casos, a depender de otras personas que nos profeticen. Y está chévere la profecía, pero la palabra no dice que somos dirigidos por la profecía, por la palabra profética o los profetas solamente, ¿no? La palabra dice que nosotros debemos depender de Dios, que lo que el rey, Él quiere que es, y lo que es el reino de Dios es que lo conozcamos a Él. Así que por esa razón le invito a que se meta con el Señor en oración y esté dispuesto a creerle a Él para que entonces reciba su palabra y su dirección. Y también para que le dé palabra profética para otros. Amén. ¿Por qué es importante profetizar? Vamos a hablar de esto. En 1 Corintios 14:3 dice la palabra, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aleluya. Vamos a definir esos términos de acuerdo al griego original. La palabra edificación significa construir, hacer crecer o madurar la iglesia. La palabra exhortar significa invitar a actuar de cierta forma o hacer algo en particular mediante distintas razones. Y la consolación significa aliviar una pena o un disgusto de una persona o de un grupo de personas. ¿Acaso entonces, entendiendo estas definiciones, no entiende usted que nosotros todos, la iglesia, necesitamos que nos edifiquen, que nos exhorten y que nos consuelen? Pues claro que sí. Y Dios, siendo un buen padre, conoce esto. Muy bien que lo conoce. Y por esa razón, entonces, quiere que profeticemos. En 1 Corintios 14, 24 al 25 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, o sea, sale a la luz. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Así que esta es otra segunda, ¿verdad? Una segunda razón por la cual debemos profetizar. No solamente para edificar, exhortar y consolar la iglesia de Jesucristo, sino también para que los inconversos puedan ser, aleluya, impactados por una palabra profética, aleluya, por una palabra de parte de Dios, que entonces los haga arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Jesucristo. Aleluya. Pero entonces, ¿cómo podemos profetizar la palabra del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? En 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dones de inspiración, estamos hablando, dice, inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Este punto es muy clave. La palabra quiere decir que la palabra profética viene espontáneamente por la inspiración del Espíritu Santo, no es por voluntad propia, no es algo que yo maquino en mi mente, no es algo que yo me invento, no, es algo que sí yo puedo buscarlo. Cuando digo buscarlo, quiero decir que uno le pregunta al Espíritu Santo, Señor, o le pide al Señor, Padre, dame una palabra para el pueblo. Por ejemplo, antes de predicar, yo siempre digo, Señor, saco tiempo para estar a solas con Dios, para ayunar, y le digo, Padre, ¿qué tú quieres decirle en ese momento a ese grupo que va a estar allí? ¿Qué tú quieres decirle, Señor, a la iglesia? ¿Qué tú quieres decirle, Padre? Y tú puedes pedirle al Señor que te dé una palabra y Él te la dará en su palabra, te la dará por profecía directa a tu corazón, a tu mente, en un sueño. Él te puede hablar de esa forma y lo va a hacer. Pero así mismo ocurre con la profecía, con el don de profecía de uno a uno. Tú puedes estar con la intención de predicarle a alguien y tú puedes y debes pedirle al Señor, Padre, dame una palabra, que tú quieres hablarle, que tú quieres decirle a esta persona. Tú conoces su corazón, su condición, ¿verdad? Y tenemos que hacer esto con corazón limpio. Pero quiero traer este punto porque hay personas que piensan que la palabra profética se puede traer porque yo quiero hacerlo. Y no, la palabra es clara aquí, dice que nunca fue traída la profecía por voluntad humana. Es porque los santos hombres de Dios, la santidad significa que está separado para Dios. O sea, esto es otra revelación, cuando nos separamos para Dios, cuando sacamos tiempo a solas con el Señor y estamos viviendo en santidad, cuando digo en santidad, es cuidar lo que vemos, oímos, ¿verdad? Lo que nos exponemos, cómo pensamos, llenándonos de la palabra de Dios, meditando en su palabra, en la Biblia. Aleluya.
pues eso nos santifica el Señor por medio de su palabra y de su presencia, y ahí podemos ser inspirados por el Espíritu Santo para profetizar, ¿ok? También eso sí, podemos bendecir a las personas, eso sí se puede hacer por voluntad propia, que es declarar buenas cosas sobre los demás en el nombre de Jesús por fe. Eso sí lo podemos hacer a voluntad propia. Eso no quiere decir que estamos profetizando, ¿verdad? Eso quiere decir que usted está desatando una bendición que también tiene un peso, que también, porque por la fe, ¿verdad? Y nosotros somos hijos de Dios, dice la palabra en Apocalipsis, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea que tenemos la bendición y la autoridad dada por Cristo de interceder por las personas, aleluya, y de declarar palabras sobre sus vidas para bendecirles, para libertarles de demonios, para orar y declarar sanidad. Y para eso yo no necesito que sea una palabra profética. Eso yo lo puedo hacer por voluntad propia en fe, ¿verdad? Fundamentado en la palabra de Dios. Claro que sí, y es poderoso, pero no es lo mismo que una profecía. Lo que sí podemos es, aleluya, entonces hacer, es agitar o avivar los dones del Espíritu Santo en nosotros, para que el Espíritu Santo entonces comience a fluir. Y una de las maneras es por medio de la alabanza y por medio de la adoración musical. Esta agita el don profético, lo aviva, ¿verdad? It kindles the fire, dice en inglés, aviva el fuego, como le dijo Pablo a Timoteo. Así que es bueno el alabar y adorar al Señor para producir que el Espíritu Santo nos llene y así se manifiesten sus dones a través de nosotros en la iglesia y fuera de la congregación también. Un ejemplo de esto, en 2 de Reyes 3, 15 al 17, dice, en fin, que me traigan un músico. Esto fue el profeta Eliseo hablando, que tenía el doble de la unción de Elías, ¿ok? Dice, mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor, que esto es tipo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vino sobre Eliseo, y éste le dijo, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Aleluya. Así que esa es la importancia de que nosotros alabemos al Señor, de que le cantemos al Señor para ser llenos del Espíritu, y en medio de la adoración y la alabanza se produce un fluir profético. Por eso vemos que muchos de los que eran profetas en el Antiguo Testamento eran adoradores. El rey David, que escribió los salmos, muchos de ellos, era un adorador, tocaba el arpa, danzaba en la presencia de Dios, se gozaba en su presencia. Por eso la palabra dice, gozas de la presencia de Dios y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Tú quieres que Dios imparta los dones proféticos en tu vida, que te imparta los dones de poder, aleluya, que te llene de su gloria, que te haga como Él, porque la palabra dice que el que está unido a Cristo debe andar como Él anduvo. Y Cristo andó sí en santidad, en amor, claro que sí, en todos estos frutos del Espíritu, pero también andó en los dones del Espíritu, en el poder de Dios. Aleluya. Y debemos nosotros, siendo sus discípulos, andar como Él anduvo en todas estas cosas. Pues necesitamos entonces alabarle, adorarle, rendirle todo nuestro ser, todas las partes de nuestras vidas. Aleluya. La palabra dice que si reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestra senda. Que así sea, Señor. Aleluya. Muy bien. Ese es el don de profecía. Vamos ahora a los diversos géneros de lenguas. Aleluya. Este es interesante también. Esta palabra en el griego original es genos glosa. Son dos palabras. Y significa géneros, distintos tipos, y glosa de lenguajes. O sea que estos son distintas clases de lenguajes dados por el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo inspira a una persona a hablar en distintos lenguajes que la persona no conoce. Que no es que la persona los estudió ni nada de eso, no. Distintos lenguajes inspirados por el Espíritu sobrenaturalmente. Igual que el don de profecía es algo que viene sobrenaturalmente. Podemos orar en lenguas o en lenguajes, ¿verdad? Cuando digo lenguas, son lenguajes del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos orar en lenguas para edificación propia. Dice la palabra en 1 Corintios 14:4. Dice la palabra, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. O sea que hay un lenguaje en el Espíritu que podemos nosotros hablar, aleluya, y orar, y no requiere interpretación. La palabra habla de que oremos, aleluya, en el Espíritu, en lenguas,
pero oremos también con el entendimiento y que podemos cantar con el Espíritu y cantar con el entendimiento. Eso está en 1 Corintios 14:15. O sea que el orar en lenguas, aleluya, de esta manera es para edificación propia y se puede hacer por voluntad propia. Porque aquí en 1 Corintios es el único don, ¿verdad? Diría yo, que se puede manifestar por voluntad propia. Aunque usted también puede orar por los enfermos y echar fuera demonios también por voluntad propia. Pero, ¿verdad? Dios es el que decide cuándo se manifiesta y no. Pero usted puede orar en lenguas, aleluya, por la fe. Y de esa forma producir un fluir del Espíritu Santo en su vida para que el Señor le llene. Y para que el Señor le inspire a seguir fluyendo de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo en los demás dones. Aleluya. Para darle autoridad y de nuevo también para predicar y al predicar. Aleluya. Muy bien. Vemos también que podemos cantar en otras lenguas por voluntad propia en 1 Corintios, ahí mismo, 14:15. En la misma oración, él compara la oración regular y la oración en el Espíritu, que es hablar en lenguas, y cantar también en lenguas. Esto es poderoso, hermano. Yo lo hago y de verdad que es algo que es sobrenatural. A lo mejor usted comienza sin ganas, ¿verdad? Usted comienza mecánicamente por la pura fe, sin sentir nada, pero hágame caso que usted comienza a hacerlo y se mantiene en fe con la mente puesta en Jesucristo, adorándole, y produce un fluir poderoso de su gloria que le llena y que llena su hogar y que Dios comienza a bendecir su vida para que entonces usted pueda bendecir a otros en su nombre. Aleluya. También el hablar en lenguas es la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Eso está en Hechos capítulo 2 y en muchas más lecturas. Para esto también pongo el enlace abajo, el tercer video de la tercera clase de este discipulado apostólico, lo va a ver, el bautismo del Espíritu. Para más información, véalo. También hacerlo produce un fluir que nos lleva a su presencia, que nos llena de fe y de valor para predicar el Evangelio en todo lugar, no importa lo que esté. El orar en lenguas por el Espíritu también aviva los demás dones y atrae la revelación, el rema de Dios. El rema es la palabra, aleluya, inspirada en el presente. Usted, aleluya, si tiene la disciplina de orar en las lenguas del Espíritu Santo por largo rato, se va a dar cuenta que eso lo lleva a unas profundidades mayores en Dios. Yo he tenido visiones cuando llevo ya 45 minutos, una hora orando y cantando en lenguas, adorando a Dios en su presencia. Eso nos espiritualiza, nos pasa del ámbito de la carne al ámbito del espíritu y produce que Dios pueda entonces revelársenos y darnos visiones y darnos palabras nuevas y darnos revelación en su palabra. Y a lo mejor tú lees algo que habías leído en la Biblia 20 veces y ese día ves, wow, algo increíble que Dios te muestra y te da una palabra específica para ese momento de tu vida o para otra persona. Aleluya, por medio de orar en el Espíritu. También nos ayuda a afinar nuestros sentidos espirituales, claro que sí. Aleluya, porque nos llena del Señor. Hay 3 tipos de géneros de lengua, ¿verdad? Porque dice géneros de lengua, distintas tipos, perdón. Así que es ¿verdad? No es una sola lengua. Hay lenguas humanas, habla la palabra. Hay lenguas angélicas y lenguas desconocidas. Lenguas humanas, eso es que en ocasiones ocurre que Dios las da para dar mensajes específicos a personas en su propio lenguaje. Un ejemplo, ¿verdad? Hipotético. Imagínense que yo estoy aquí y estoy a lo mejor en un lugar donde hay una persona de Rusia y yo estoy orando y de momento yo siento la inspiración por el Espíritu a hablar en lenguas y comienzo a hablar en lenguas fuerte, pero es unas lenguas distintas. El que ha orado en lengua conoce esto, ¿sabes? Como que a veces el Espíritu como que las cambia, aleluya. Y yo no las estoy entendiendo, pero uno las habla y de momento esa persona viene donde mí llorando y empieza a hablarme, yo no entiendo. Si hay alguien que me interprete y dice, no, es que usted le dio un mensaje de parte de Dios a esta persona. Hay profecía que viene por medio de este don. Que Dios mismo da un mensaje sobrenaturalmente en un idioma humano a esa persona sin que yo lo entienda. También ha ocurrido que Dios da un lenguaje sobrenaturalmente a alguien también, algún hermano, algún profeta, sin haberlo estudiado. Aleluya. Eso pasa mucho también en personas que viajan el mundo, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, que viajan o cualquiera de la iglesia, ¿verdad? Que va a una misión o misiones y a veces ocurre que el Espíritu Santo le da milagrosamente ese idioma para hacerle la vida más fácil, ¿verdad? Para poder esparcir el evangelio. Eso ocurre, hermano. Aleluya.
También están lo que son las lenguas o lenguajes angélicos. Produce un movimiento angelical a favor de la iglesia. Aleluya. Sabemos que el Espíritu Santo es el que es Dios, ¿verdad? Él comanda a los ángeles, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El Señor sigue teniendo sus ángeles a favor de la iglesia. Él dice que son espíritus ministradores a favor de los hijos de Dios. Y cuando usted ora en lenguas, produce un movimiento angelical en ocasiones. Usted ve que la gente empieza a recibir liberación de momento, que la gente empieza a recibir milagros espontáneamente. Es porque se activa un mover angelical, el reino de Dios, por medio de la ministración de los hermanos en el Espíritu Santo, en las lenguas, producen estas cosas. Aleluya. También, ya las mencionamos, las lenguas desconocidas o el lenguaje de oración que no requiere interpretación, ¿verdad? Que se puede hacer por voluntad propia para edificación propia. Eso está en 1 Corintios 13:1, 1 Corintios 14:4 y 1 Corintios 14:15. Ya vamos terminando, esta clase es corta. Por último, vamos a hablar un poquito del don de interpretación de lenguas. Este don no es muy conocido y no se ve tanto, ¿verdad? Como quisiéramos. Pero significa, ¿verdad? Interpretación de lengua. En el griego original es hermeneia glosa. Hermeneia quiere decir interpretar el significado de un mensaje o la idea central del mismo. Aleluya. Se recibe por el Espíritu Santo el equivalente del mensaje o la esencia de un mensaje en otras lenguas. Por ejemplo, y puede ocurrir que reciba interpretación el mismo o la misma persona que habló las lenguas iniciales desconocidas y luego de eso recibe interpretación. O puede pasar también que otra persona en la congregación esté hablando en lenguas por el Espíritu Santo y entonces usted, o por otro espíritu, pues eso también se une con el don de discernimiento a veces, y usted puede discernir, el que tiene este don, diciendo esas lenguas no son de Dios y está diciendo esta maldición, ¿verdad? Eso ocurre también. Pero el don de interpretación de lengua le da a usted el significado de un mensaje, ¿verdad? O el mensaje central, no es una traducción, es lo que quiero decir, palabra por palabra, no. Le da la idea central del mensaje. Amén. Esta manifestación ocurre, como dije, puede ocurrir que empieza a hablar en lenguas una persona y se levanta el que tiene interpretación y puede ser un mensaje que Dios da a la iglesia, o sea, a la congregación o a individuos. Aleluya. O sea que es como el convertidor, ¿verdad? De lo que estaba oculto en las lenguas del Espíritu Santo que uno no conoce, pues el Espíritu mismo las traduce, las interpreta, quiero decir, y se convertiría entonces en profecía. Pero se llama don de interpretación de lengua. Aleluya. Básicamente convierte el don de hablar en otras lenguas en profecía. Que el apóstol Pablo escribe diciéndonos que podemos y que debemos pedirle al Señor, a Dios, la interpretación de las lenguas que hablamos al orar. Sin embargo, esto no quiere decir que es necesario interpretar siempre que se habla en otras lenguas, como algunos dicen por ahí. Más bien, Pablo está diciendo que es mejor profetizar que solo hablar en lenguas, ya que la profecía edifica la congregación, la iglesia. Y si solo hablamos en lenguas, en lenguas en medio de la congregación, solamente una persona es edificada en vez de todos los demás. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 14:13. Dice, por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que la pueda interpretar. Pablo no está diciendo que si no se tiene interpretación no hable en lenguas. No, porque él mismo escribe, no impidáis el hablar en lenguas. Y establece un protocolo de cómo se mantiene el orden dentro de la iglesia para que haya libertad, le demos libertad al Espíritu Santo para que ministre, ¿verdad? Para que fluya, que nos llenemos del poder y del fuego de Dios, ¿verdad? Que hablemos en lengua, que cantemos en lengua, pero que todo tiene su tiempo y todo tiene un orden, ¿verdad? No es que usted en medio de la predicación va a empezar, a predicar, va a empezar a gritar en lenguas porque va a interrumpir el orden de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y eso no es lo que debe ocurrir. Si usted dice la palabra, recibe una revelación, una palabra, o siente hablar en lenguas en su silla mientras se predica, hágalo, pero bajito. Dice para Dios y para usted. Usted ora en lenguas ahí, habla las lenguas, para Dios y para usted. Y lo puede hacer porque dice la palabra que el espíritu del profeta, del espíritu del que habla de parte de Dios, está sujeto al profeta. O sea que el hablar descontroladamente en lenguas
No debe ser, se debe poder controlar. A veces ocurre que cuando las personas recibieron recientemente el bautismo en el Espíritu Santo, pues es un impulso fuerte que viene ¿verdad? Todavía no entiende estas cosas, así que piensa que siempre tiene que decirlas así de fuerte, pero realmente no. Se supone que mientras uno va aprendiendo y va siendo discipulado en esto, de fluir en los dones del Espíritu, especialmente en el don de las lenguas del Espíritu Santo, pues entonces uno aprende a, ¿verdad? Cómo uno manejarlo y no hacer un escándalo, ¿verdad? Cada vez que viene esa inspiración. También aprende que uno debe orar en ellas, aleluya, a voluntad propia por la fe. Al igual que ahora mismo, empezando este video, yo oré por voluntad propia. No fue que sentí una inspiración, ¿verdad? Una unción así que vino sobre mí, que yo sintiera algo palpable, no. Yo dije, voy a orar antes del video y oré. Pues así podemos hacerlo también en las lenguas del Espíritu. Aleluya. Bueno, les agradezco por estar conmigo en esta clase. Fue una clase corta, pero espero que haya sido de gran bendición. Y quiero orar ahora por la fe en el nombre de Jesús, declarar que usted recibirá impartición de estos dones de inspiración, aleluya, para la gloria de Dios, para que su vida, aleluya, sea cambiada y usted sea hecho un testigo de Jesucristo en este tiempo por el poder de su Espíritu Santo. Oramos, Padre, gracias por tu presencia, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Padre, yo te presento cada hermano, cada hermana que está viendo este video, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, que tu fuego sea impartido, Señor, que estos dones sean desatados sobre ellos. Yo los desato en tu nombre, Dios mío, sobre ellos. El don de lenguas, aleluya, que sean bautizados con el Espíritu Santo y fuego, pero que reciban también géneros distintos de lenguas, Señor, aleluya, lenguas humanas, lenguas angélicas, Padre, lenguas desconocidas, y que también reciban interpretación de estas lenguas en el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre, mi Dios. Que reciban, Señor, aleluya, el don de profecía. Oh, mi Dios, imparte ahora, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, para que tú nos dirijas, Señor, porque somos tus hijos, somos tus hijas, Señor, somos tu pueblo, Señor, quien escuchamos tu voz, Dios, que caminamos contigo, aleluya. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Y en esta hora, Señor, recibirán, Padre, aquello lo cual tú has pagado, Jesucristo, para que ellos y ellas reciban por tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, una vez más por tu amor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí, ¿verdad? El discipulado apostólico en términos de los dones del Espíritu. Los hemos tocado los 9. Repáselo y atrévese a creerle a Dios para que usted los reciba. Esta de interpretación de lengua es interesante porque ocurre a veces que usted está orando en el Espíritu y siente como que detenerse y llega la interpretación del mensaje. Y muchas veces Dios le habla a usted primero y después le empieza a dar para otras personas. No tenga temor. Anote lo que Dios le dé, aleluya, en la intimidad, en el secreto, y declárelo para la gloria de su nombre con la dirección del Espíritu Santo. Atrévase a orar por los enfermos. Atrévase a atar y desatar el poder de Dios. Atar los demonios y desatar el poder de Dios, quiero decir. Atrévase a ser un discípulo de Jesucristo en este tiempo. Aleluya. Porque a eso estamos llamados. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.